Hola a todos, soy Joana Patricia Álvarez. Hoy quiero compartirles un ejercicio que forma parte del curso Política Educativa en el contexto nacional e internacional, orientado por el doctor Rubén Macías Acosta. La verdad, cuando empecé a preparar este podcast, pensé, ¿cómo hacer que un tema como las políticas públicas educativas suene cercano, sin volverse pesado? Y entonces me di cuenta que en realidad todos vivimos las políticas públicas, todos los días, desde lo que pasa en la escuela hasta las decisiones que afectan nuestra práctica docente. Así que el propósito de este episodio es comprender juntos qué significa una política pública educativa, por qué es importante y cómo se conecta con lo que hacemos todos los días en las aulas. Vamos a recorrer 3 momentos. A lo largo del episodio iremos explorando qué son las políticas públicas, cómo se ha concebido históricamente las ideas de lo político y lo educativo, y finalmente cómo esos planteamientos se traducen hoy en las políticas públicas educativas que orientan la escuela. Bueno, cuando escuchamos la expresión política pública, muchos pensamos en leyes, decretos o en esos documentos largos que a veces parecen tan lejanos de la realidad. Pero en el fondo, una política pública es una acción concreta del Estado. En esta acción, el Estado intenta resolver un problema que afecta a la sociedad. Esto lo explica Wilson 2018, diciendo que se trata del curso de acción que el Estado sigue para transformar una situación insatisfactoria y buscar el bienestar colectivo. Aquí aparecen 3 aspectos claves. Primero, las políticas públicas son intencionales, no surgen por casualidad. Se diseñan y tienen un propósito. Segundo, son públicas. Su finalidad es el bienestar común. Y tercero, pero no menos importante, se implementan. Requieren recursos, personas y sobre todo voluntad política. Y ahí es donde empieza a tener sentido. Porque si lo pensamos bien, las políticas públicas educativas son las que determinan lo que pasa en nuestras escuelas, lo que enseñamos, cómo lo enseñamos y en qué condiciones trabajamos. Es decir, las políticas públicas terminan tocando la vida real de cada escuelita, de cada maestro y de cada estudiante. Nosotros a veces no nos damos cuenta, pero detrás de cada decisión, de cada alineamiento o programa, hay una estructura política que busca, bueno, al menos en teoría, mejorar la educación y hacerla más equitativa. Y eso nos involucra a todos, a los gobiernos, a las comunidades y claro, también a nosotros como docentes. Entonces, para entender de dónde viene toda esta idea de lo público, vale la pena mirar un poco atrás. Ya desde la antigua Grecia, Platón se preguntaba cómo debía organizarse la sociedad y cuál era el papel de la educación en esa organización. Sáenz, en su texto Historia del Pensamiento Premoderno, explica que Platón veía la política como la búsqueda del bien común, donde la justicia y la armonía social eran el centro de todo. Me gusta pensar que esa idea sigue viva. Cuando un Estado diseña una política educativa, intenta, o bueno, debería intentar, que las personas desarrollen su potencial, que haya justicia y que haya oportunidades para todos. En el fondo, esta es la misma idea platónica. La buena educación
es la base de la buena política. Compañeros, si traemos esta conversación al presente, miren que las políticas públicas educativas son, en palabras simples, esas acciones que el Estado impulsa para garantizar el derecho a la educación y mejorar su calidad. Pero más allá de eso, también reflejan una visión del país, una idea de qué tipo de sociedad queremos formar. En una revisión muy completa de Vargas, Pérez y Orbegoso 2021, se explica que las políticas educativas deben articular al Estado con la sociedad civil en un diálogo constante. Ellos recuerdan que la educación no puede ser vista solo como un servicio, sino que es una prioridad del Estado, porque de ella depende precisamente el desarrollo humano, científico y cultural de un país. Ahí pensaba, ¿no les pasa que en muchas ocasiones sentimos esa desconexión entre lo que dicen las políticas y lo que realmente pasa en la escuela? Estos mismos autores reconocen que en América Latina aún existen grandes brechas entre lo rural y lo urbano, entre regiones con más y con menos recursos. Y claro, esas brechas se sienten en el aula, en la infraestructura, en los materiales y en las oportunidades de nuestros estudiantes. Pero bueno, no todo es negativo. También hay avances y experiencias inspiradoras. Estos mismos autores explican que cuando hay continuidad en las políticas, cuando se involucra de verdad a los docentes y a las comunidades, los cambios sí se notan. Eso nos recuerda que la educación no se transforma solo desde arriba, sino también desde abajo, desde las aulas, desde las iniciativas locales, desde ese trabajo diario que hacemos. Bueno, ahora hay otro estudio que me pareció interesante, más reciente, de Torres Bernal, Mejía Campó y Guaita Franco, 2024, y ellos analizaron las políticas públicas educativas en varios países latinoamericanos y encontraron que hay buenas intenciones, pero que todavía predominan modelos neoliberales que ponen más énfasis en la competencia y en los resultados económicos que en las mismas personas. Ellos agrupan los principales desafíos en 4 aspectos: el sistema educativo, la inclusión, la igualdad, la evaluación y las estrategias de enseñanza y aprendizaje. Miren, cuando uno escucha, cuando uno los lee, no suena tan lejano. Por ejemplo, hablan de infraestructuras precarias, falta de recursos y poca articulación entre políticas y prácticas pedagógicas. Y pienso en lo que nosotros vemos todos los días: escuelas que hacen milagros con lo que tienen. En cuanto a la inclusión, ellos dicen que todavía nos cuesta construir una educación que respete la diversidad cultural, que garantice los derechos de todos los grupos, especialmente de los más vulnerables. Bueno, y en el tema de evaluación, estos autores proponen que muchos de nosotros, en muchos resuena ese dejar de ver la evaluación como un número o como un trámite. Y en vez de esto, debemos convertirla en un proceso formativo, reflexivo y humano. Y bueno, eso se conecta con lo que hacemos los maestros en el aula. Cuando un estudiante aprende a pensar, a preguntar,
argumentar que estamos haciendo política pública educativa en, en el mejor sentido. La política de formar seres humanos críticos y solidarios. Por eso, más que cumplir una norma, se trata de darle sentido humano a las políticas públicas. Después de este recorrido, creo que podemos concluir que las políticas públicas educativas son mucho más que normas o decretos. Wilson decía que toda política pública debía orientarse al bienestar colectivo. Y me quedo con eso, porque a veces se nos olvida que detrás de cada política hay una intención de buscar el bienestar de todos. El reto es que esas intenciones se traduzcan en acciones reales, que se sientan en la escuela, en el aula, en los aprendizajes. Vargas, Pérez y Orbegoso hablaban de las políticas como un puente entre el Estado y la sociedad. Y esa imagen es muy potente, porque los puentes precisamente se construyen para unir y para conectar. Y en educación ese puente solo tiene sentido si se une a quienes deciden, con quienes enseñan y sobre todo con quienes aprenden. También está el llamado de Torres Bernal y sus colegas. Ellos reconocen que ese puente todavía tiene grietas, pero que también nos invita a mantener la esperanza de repensar la educación desde la equidad, la diversidad, los derechos humanos. Yo personalmente creo que hablar de política pública educativa también es hablar de responsabilidad ética. Es entender que cada decisión política tiene un rostro humano. El rostro de un niño, el niño que aprende, de una maestra que lucha, de una familia que sueña con un futuro mejor. Y ahí es donde entramos nosotros, desde la docencia, dándole vida a esas políticas en lo cotidiano, en la clase, en la conversación, en la pregunta que despierta curiosidad. Si retomamos a Platón, podríamos decir que educar es en sí mismo un acto político, porque educar implica formar ciudadanos capaces de pensar, decidir y transformar su entorno. Y construir políticas públicas educativas justas es entonces un acto de esperanza colectiva. La esperanza de que la escuela siga siendo ese lugar donde todos tenemos un espacio, donde todos podemos aprender y crecer. Así que, compañeros, gracias por acompañarme en este recorrido. Espero que estas reflexiones nos animen a mirar la política pública educativa no solo como algo que viene del Estado, sino como algo que podemos transformar desde nuestra práctica, desde las aulas, desde la manera en que enseñamos y acompañamos a nuestros estudiantes. Hasta pronto y gracias por su valiosa atención.